debate, la verdad es que hay que prepararse para lo que vamos a conversar a continuación, porque es un tema que va a doler mucho en nuestra sociedad. Excelente. ¿Cómo la prostitución financió y convirtió a la Iglesia Católica en la institución más rica y poderosa del mundo? Y yo necesito una explicación al respecto, Amigo Juan mío, Andrés. a no dudar, y esto está fuera del marco de la fe y del debido respeto que merece la institución católica, pero aunque usted no lo crea, de hecho, yo aberraciones de la Iglesia conozco harta, pero yo jamás llegué a sospechar después de ver este documental que fue gracias al financiamiento, administración de la prostitución y prostíbulo por más de 1000 años que la Iglesia llegó a convertirse en este tremendo imperio que sigue persistiendo hasta el día de hoy. Los detalles, amigo mío, lo vamos a revisar, pero tenemos un adelantito. ¿Cómo expandió? ¿Cómo promovió la prostitución la Iglesia Católica? ¿Cómo hizo esa contradicción de fe y quisieron y se cerraron los ojos? Atención, amigo mío, un pequeño adelanto. The Church Fathers developed a justification for allowing prostitution. The Catholic Church continued to sanction prostitution and, in fact, often promote prostitution by creating brothels of their own throughout Europe. The Catholic Church owned and operated brothels. Atención, porque la verdad es que la Iglesia por siglos vivió al lado de los reyes, recibió todo tipo de donaciones y uno dice, de ahí se creó, digamos, el gran imperio. Este documental prueba que las bases, los cimientos económicos que lo convirtieron en la tremenda empresa que es hoy día, fue solo, única y exclusivamente gracias a que promovieron a las prostitutas callejeras y a la prostitución organizada. Todos los detalles a la vuelta, pero antes, amigo mío, cámbiate. Hemos asumido un compromiso con ustedes y queremos tocar un tema que la verdad es que sabemos que va a doler y que va a ser muy complejo. Existe una relación, Juan Andrés, a través de un documental se ha instalado una relación entre la prostitución y la Iglesia Católica. Yo necesito una explicación clara, coherente, para dársela de cara a la gente. Como sabemos que este tema va a sacar muchas chispas, hemos seleccionado los mejores segmentos que explican detalle a detalle y de forma cronológica cómo la Iglesia Católica generó el imperio que existe hasta el día de hoy, no por las donaciones, no por su vinculación con la realeza en épocas medievales, sino más bien exactamente por promover la prostitución. Esto sencillamente porque siempre la Iglesia veía el sexo como algo pecaminoso, pero en algún momento, alrededor del año 1300, descubrieron que no podían detener la pulsión sexual de la gente y dijeron, entonces, administrémosla. Así es como veía el sexo en aquella época la Iglesia Católica y así, y así es como inició su negocio. ¡Atención! At the dawn of the Middle Ages, the church saw sex in a different light. As the church is attempting to gain power, one of the things that it has to deal with is the fact of sexuality. Sex outside marriage was not allowed. But the Catholic Church realized that they could not inhibit sex entirely, nor could they inhibit the sale of sex entirely. So they saw it as a necessary evil that needed to be accounted for in limited ways. De hecho, de forma literal lo que dijeron, que necesitaban lidiar con esta mínima cuota de satanismo en donde ellos tenían que tener las riendas del asunto y que no podían evitarlo. Vale decir, siempre va a haber algún segmento mínimo donde el mal van a tener que involucrarse en él y poder tenerlo controlado, aunque lo administren, para poder seguir teniendo fieles y gente cercana, digamos, a su diócesis. Con eso, transar con Hay un margen es raro, ¿por qué venderle al mal diablo? Finalmente. Hay un margen en el cual tienen que involucrarse finalmente porque resulta provechoso. Absolutamente, pero finalmente fueron súper poco coherentes en el discurso, porque en vez de hacerle la guerra o sencillamente entregar un discurso y, bueno, según el que creía ahí, el que se portaba mal se iba al infierno y el que se portaba bien se iba al cielo, era cosa de cada uno. Pero ellos decidieron involucrarse, meterse, administrar lo que tenía que ver con la pulsión, con el instinto más fuerte que tiene el ser humano, que es el de reproducción o el sexo sencillamente por placer. Pareciera ser entonces bastante lógico pensar que por eso es que la Iglesia Católica, desde lo posterior al Concilio Vaticano II, mediados de 1960, es que efectivamente lo que más se preocupa es meterse en la cama de los católicos. Exactamente, amigo mío. Pareciera ser como una manera de reivindicarse o de esconder algo que durante mucho tiempo no solamente permitió. Y que lo habían mantenido bastante bien oculto hasta ahora, porque esto no es materia de que todo el mundo es como castiguémonos por lo que hicimos. Exacto. Y la mejor manera es decir, no, usted que se separa
usted no puede entrar a la modo de iglesia. compensación. Pero como Totalmente. está, usted no puede recibir la comunión, no puede recibir Exacto. el cuerpo. Como lo hizo Juan Pablo II cuando vino en el año 87 y en un momento Renegaba con los del jóvenes. del condón incluso. Claro, y en un momento dice, jóvenes, ¿reniegarían del sexo? No, pero él seguía en la suya. Pero seguían. De hecho, qué buen punto, Obsesionados con Felipe. el sexo, sobre todo en ese mandato. Porque si tuviéramos que tratar de determinar actualmente la diferencia de cómo antes llegaron a administrar burdeles, cómo ve el sexo en un planteamiento que a cualquier católico, si le preguntan, tendríamos que encontrarnos con la siguiente arenga, por así decirlo. Bueno, según el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2391, así se establece cómo ve el sexo el día de hoy, o de hace bastante tiempo ya. La unión carnal, o sea, el sexo, solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. Quiero agregar algo, solo para procrear. Solo para procrear, digamos, con el debido respeto. Exacto. Exactamente. Y solo entre hombre y mujer. Y donde no debe por la haber... iglesia, no solo al civil. Por supuesto, que si no, no vale. Porque si no sería fornicar. Si no sería tener sexo fuera del área del matrimonio. Todos fornicadores. Algo que no, Dios no lo ha soldado. Pero Es decir, no hay cuenta más con la iglesias, aprobación. Placer. Muchas más iglesias que la católica tienen estas Bueno, leyes tan estrictas. sin ir mal. Y es irónicamente la iglesia, las religiones, las que más se oponen, las que más fomentan la prostitución. Porque se imponen la monogamia en el humano, Por ejemplo. que no es algo natural del hombre, al mismo tiempo, no, por supuesto, excelente. están reforzando la prostitución. Aplausos para esta Rusia. Sí, vas. Buena, Rusia. Excelente, maestro. Pero por eso el hombre tiene que recurrir a una prostituta, eso es lo que no Claro. entiendo. No entiendo, ¿es una novedad? No novedad, pero es antinatural. No, porque si la iglesia te dice tú no puedes tener dos mujeres Ya, libres, perfecto. tiene que ir a una prostituta. La monogamia va Dígame, si contra le la dijera si naturaleza. puedes ir a dos mujeres, Peor todavía. no hay prostitutas. No, peor todavía, que solo puedes tener No sé, sexo para sí, procrear. cualquier hombre Eso, tiene Lo que que te tener- prohíbe, absolutamente. no, lo que te prohíbe es el placer, renunciáis al sexo Mujeres y o al hombres. placer, dijo Juan Pero Pablo ¿por II. qué? Exacto. Porque no puede ser que un hombre sí quiera estar con una mujer y tenga que ir a buscar a una prostituta. No, o porque alguien tiene más. que ver Porque con la la mono- renuncia al placer. La monogamia no es natural del Mira, hombre. Porque tener Tú placer solo es puedes un tener pecado. sexo para procrear, De hecho, no puedes tener placer. Y ahí es donde se te En la genera el actualidad, desorden. no estoy pelando, simplemente estoy otorgando un punto de vista. Hay religiones que son más dogmáticas, que el sexo entre un matrimonio es solo con una sábana entre medio y Sí, con señor. un pequeño orificio Sí, señor. por donde pasa el genital del Ay, hombre. qué enfermo. Porque para no contaminar con deseos Es una viciados, estupidez. satánicos, la idea de engendrar una nueva vida. una ridiculez. Mucha atención, amigos míos. Entramos en materia, ¿ok? Vimos que tratar de establecer que la iglesia se convirtió en el tremendo imperio millonario que no necesitó de nadie más y se independizó de todo gracias a fomentar la prostitución. ¿Cómo se inició esto? ¿En qué momento lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Atención. The church fathers developed a justification for allowing prostitution. They're saying, okay, prostitution is wrong, but prostitutes are necessary. The Catholic Church continued to sanction prostitution and, in fact, often promote prostitution by creating brothels of their own throughout Europe. The Catholic Church owned and operated brothels. Bueno, todo esto lo podemos ver a partir del gran Eric Berkovich, que escribió Sexo y Castigo, el autor de ese libro, en donde se habla de que ellos comenzaron entendiendo. Mira, yo no sé cuál fue la verdadera intención y vocación de raíz de esto, pero ellos, al menos la iglesia, en ese tiempo entendió de que no podían detener la fuerza del impulso sexual del hombre. Y al ver que no podían condenarlo de palabra y al saber de que nadie sabe si es cierta que pasa con uno una vez que se muere, comenzaron obviamente a lidiar con este pecado que es incontrolable y comenzaron ellos a administrarlo. Y aquí viene lo genial. Porque en algún momento dijeron, wow, ya que los prostíbulos están de alguna manera resguardados por el poder de la iglesia, la gente comenzó a ir con cierta confianza y seguridad. Y aquí viene lo bueno, dicen, bueno, ¿y nosotros qué ganamos de acá? Pues cobramos. Pero incluso en aquel tiempo la iglesia tenía vergüenza de retirar el porcentaje que le correspondía ya que administraba los prostíbulos. Y aquí vienen los heavy, porque la pregunta es, ¿cómo iba a cobrar la iglesia de parte de las prostitutas lo que ganaban con sus clientes, haciéndose los locos? Bueno, esto es una vez más, la hipocresía y el cinismo máximo. Así es como la iglesia cobraba plata por los servicios de las prostitutas que ellos administraban. Mira. Brothel revenue was essential to the growth of the Roman Catholic Church in the Middle Ages. How does the church take that money?
Well, they developed all kinds of workarounds to finally get the money, but not compromise their own beliefs too strongly. At times, the prostitute can keep the money if she uses it for charitable causes. At times, the church said the prostitute can give us the money if they repent first. Let's just put it like this. The money got to the right place. It always did. Perdón, amigos míos. Es una burla. A ver, no se enojen, pero lo tengo que decir. ¿Qué era la Tal iglesia? La iglesia era el cafiche, el cabrón, que protegía porque le otorgaba un lugar para ejercer la prostitución. Eran los chulos. Eran los chulos, eran los pimps. Y les decían, bueno, si tú estás arrepentida, porque estás arrepentida, porque por eso te damos alojamiento, ¿cierto, prostituta querida mía? Sí, entonces necesitamos que nos devuelva gran parte del dinero, si no todo, porque Dios te va a perdonar. Buenas noticias para ti. Weón, de repente se dieron cuenta que tenían cerros de plata y ya vamos a ir avanzando en eso, maestra. Está verificado que es así en la historia. O sea, hay comprobantes que me suenan, por estoy supuesto. impactada. Hemos citado varios libros, uno de ellos Sexo y Castigo, Mira, y hay más. Ahí estamos hablando de la prostitución, pero vamos a hablar de la infidelidad. En 1800, 1700 ni hablar. Bueno, la misma Iglesia Católica que castigaba al infiel, al casquivano, a la casquivana, claro, tal cual como lo estamos viendo por acá. salirse fuera de la ley de Dios. Pero era algo que estaba under. No se sabía, pero no aparecía. Bueno, se permitía, los guachos, los denominados guachos, no solo en Chile, en muchas otras partes. Bueno, el patrón podía tener sexo con la empleada, con la servidumbre, con la inquilina, con la servidumbre las veces que quisiera. Y todo el mundo lo sabía. Pero solo lo podía hacer él porque era el patrón. Y ese mismo patrón se golpeaba el pecho todos los domingos. Y te puedo dar 150.000 testimonios de aquello. Era parte de la realidad social y política de Chile. Y con por lo ello no tanto, se metía la iglesia, la pregunta es, hacer. si la iglesia atacaba, cuestionaba y castigaba la infidelidad, ¿por qué a ellos los perdonaba? ¿Habrá sido porque financiaba la iglesia? Dejo la pregunta nomás. Exactamente. Pero estamos criticando a la iglesia como institución, no como el cristianismo, no con lo que tiene que ver con lo que enseña la doctrina. Jesús, cierto. Jesús lo hace a un lado, en lo digamos. que a mí respecta, no hay nada más alejado de la bella, perfecta e irreprochable enseñanza de Jesús que la institución eclesiástica en muchos puntos de la historia. No estoy englobando a todos los curas porque no todos son así, pero como institución, la verdad es que a mí me merecen más dudas que aplausos. ¿Esto en algún momento la Iglesia Católica se le ha planteado? ¿La Iglesia lo ha reconocido como parte de su oscuro pasado? ¿O en algún momento, qué sé yo, en 100 años más la Iglesia va a decir, la verdad es que la cagamos? Imagínate todas las víctimas que había de pedofilia o cuántos siglos se demoraron en reconocer la Inquisición, donde Juan Pablo II pidió perdón por quemar personas esquizofrénicas porque en realidad estaban poseídas por el demonio. Tuvieron que pedir perdón. Con esto se van a demorar 1000 años más, yo creo. Maestra. El Papa hoy día reconoció muchas cosas, ha cambiado bastante. Y se agradece, la verdad. Creen que en cualquier minuto lo van a matar a este Papa porque está... Menos mal, bueno. Pero ahora yo creo que es todo un tema de beneficio también. Pero bueno. Exactamente. Atención, aquí viene lo lindo. De repente, las prostitutas comienzan a arrepentirse, se sienten protegidas en estos burdeles porque la iglesia, digamos, está detrás de todo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Es que finalmente la iglesia se da cuenta que le está entrando una cantidad de dinero inusitado. Y ahí hacen lo que las grandes empresas y corporaciones hacen hoy en día. Comienzan a monopolizar. Las prostitutas estaban permitidas, excepto aquellas que no estaban vinculadas a la iglesia. Las independientes, las callejeras eran castigadas, perseguidas y ya la iglesia utilizaba su poder para que obviamente las metieran presas. Atención. Para que no tuvieran trabajo. The church also prohibited freelancers, streetwalkers who weren't working for the church. It's a lot like antitrust law now. They were monopolizing and controlling a very, very lucrative market. The Catholic Church was a spiritual entity, but it was always also a governing entity and an economic entity. Temas que solo se hablan acá, sin miedo y simplemente por el respeto a la inteligencia de los espectadores. Estamos revisando cómo la Iglesia Católica edificó su imperio, su riqueza, no tanto como la mayoría podría creer que era por su ligazón con la realeza en la época medieval, sino más bien porque administró y promovió la prostitución, incluso, como podemos ver en el último segmento, castigando a aquellas callejeras que no querían vincularse para entregarle su dinero a la santa institución. La gente se pierde, pero hay que recordar que la Iglesia Católica era el Estado, no estaba separada como existe hoy actualmente, por ejemplo, en Los Chile. reyes los colocaba
la orden divina y la iglesia le da el certificado. Por eso se autorizaban las cortesanas, porque las cortesanas satisfacían a los reyes también eran parte de la iglesia, del clero. Entonces era todo lo mismo, era de la misma estirpe social, por decirlo de alguna manera. Pero esto no estaba bien visto, imagino. Imagino que esto era de Camuflado, espalda a la secreto. comunidad o era algo abierto como, vamos donde la... No, son a de esas divertirnos a la cuestiones iglesia. que yo prefiero no hablar de ello, pero saber que siempre hay un instituto por el cual yo pueda pagar los servicios. Era el sexo como... Es hacerse el huevón. Era el Es que sexo con sí. mucha culpa igual. No sé, yo creo que el sexo Pero la hasta el día de culpa hoy es lo sigue... más rico. El sexo sigue siendo poder. Hasta el día de hoy. Por supuesto. Sí. Por eso la iglesia se dio ante él. Pero una consulta, porque yo una vez lo escuché así como al voleo, digamos, que existía la posibilidad de que el Vaticano financiara, digamos, la empresa de condones más conocida del mundo. ¿Es verdad? ¿Eso es un mito? No lo ¿Tienes sé, idea, vos que pero sabes de sí todo? tiene plata metido Pero puede en Beretta, ser. que es una fabricante de armas de fuego. Ay, ¿es dueña de O sea, petrolera? claro, que son hechas para matar personas. Entonces, eso también es una contradicción contemporánea Claro, ¿cómo no va a hasta el hacerle día de condones? hoy. Salva. Aquí Son viene lo dueñas de bueno. todo. A mí me extraña, de hecho, que no me hayan formulado la siguiente pregunta. Igual. Son bastante tontos. ¿Quiénes eran los grandes asidos y máximos clientes de los burdeles? Mentira. Espera. El 20%, Zapate, ¿quiénes eran los mejores clientes de los burdeles? casi una cuarta parte, eran sus protectores. Sacerdotes. Miembros No, puedo de la creerlo. iglesia. Sí, señor. Por favor, señor director, póngale. Nada raro en todo caso. Not only were the clergy and bishops and popes involved in taxation of prostitution and in the running of brothels, they also were the clients themselves. Most of the church fathers of any stature had absolutely no interest in celibacy, and to appease the powerful, it was necessary to supply them with regular sexual activity. In fact, at one point, 20% of all the people who visited prostitutes were from the clergy. Ahora, a ver, incluso no tenemos que ir muy lejos. O sea, ya el caso del Papa de los Borgia. O sea, ellos tiraban, ellos obviamente no tenían que pagar, pero tiraban las manos con, digamos, parientes, sobrina, todo para adentro, digamos. Ahora, este documental es bastante bravo. La verdad es que antes de decidir tirarlo en nuestro programa, comenzamos a ir a la fuente bibliográfica que sustenta, y la verdad es que los datos son muy, muy irrefutables. De hecho, este es uno de los grandes secretos, yo creo, de forma impopular que la iglesia ha mantenido oculto, que era su relación de poder financiado por la prostitución que ellos mismos finalmente colocaron en las calles y de donde sacaron la gran parte de su riqueza. O sea, vale decir, profitaron del pecado al que más le temen, que tiene que ver el impulso sexual. Exactamente. Amigos míos, mucha atención, porque aquí viene algo aún peor. No. La iglesia se hace millonario con el poder del sexo que la administraba. ¿Y saben lo que hacen con eso? Dicen, bueno, ya tenemos harta plata, Hagamos más iglesias. controlamos todo, hagamos más iglesias, más prostíbulos. pero vamos a donde todavía no tenemos. Al final funcionan igual que los bancos, que hacen guerras. Sucursales en todo el mundo y Exacto. manejar a través de la fe. Y como hemos visto controlar en, a los en los humanos, a grandes las poderes personas. fácticos, donde no tienen sucursales bancarias, los atacan con guerra. Adivinen qué, la iglesia hizo lo mismo, agarró la plata que consiguió con sus prostíbulos y financió sus guerras e invasiones para expandir la palabra de Dios, por supuesto. Los Nada, jesuitas. nada más que eso. Guerra Cómo la santa. iglesia financió sus guerras, y esta vez te cito otro texto que es la vida sexual de los papas de Miguel Cathro, el autor del libro, dice, el papa Sixto IV, que lideró la iglesia de 1471 a 1484, construyó en Roma un elegante prostíbulo para ambos sexos, ojo, hombres y mujeres. Sus cortesanas, lo que citaba Felipe Vidal, le habían pagado cada semana una moneda de oro, bastante por lo demás, lo que resultaba un ingreso anual de 500 millones de pesos chilenos al año. Genial negocio. Exacto, o sea, $1 millón traducido a los pesos chilenos de hoy, pero que en ese tiempo, bueno, o sea, deben ser 10 millones de dólares al año por persona. Y un doble negocio porque están en el pecado y en el arrepentimiento del mismo pecado. La necesidad y el remedio. Pero es un, Negocio redondo. es un ecosistema, o sea, vos pónelo acá, digamos, ten sexo irregular y después te pasas a la caminita donde yo te digo 10 Padres Nuestros y que hay reseteado y que hay cero. ¿Qué dirá Dios de esto? Es terrible. Esto comprueba, esto me hace como corroborar el que a mí no me gusta la iglesia, la institución, no mi creencia, mi fe hacia Dios y la relación que yo tenga, pero la iglesia, o sea, con esto me deja ahí más claro que no me gusta y que lo aborrezco, porque es una falta de respeto. No, es heavy. Ahora, la otra pregunta del millón.
le estaba yendo re bien con esto. Claro. Y hoy día sabemos que no es así. La iglesia no tiene una vinculación con prostíbulos, al menos hasta lo que sabemos no lo administra. ¿En qué momento y por qué la iglesia dice, ya chiquillos, estamos, las prostitutas son malas y el sexo es un pecado y te irán al infierno? Y se lavan las manos, se lo cuento sin falta de estos comerciales. Un adelanto nada más, atención. Experts estimate that for nearly 1,000 years, the man upstairs and the ladies of the night were co-workers. While prostitution was no longer good for PR, it certainly helped fund the church's rise to power. Si le estaba yendo tan bien, si era el negocio del siglo, incluso algunos se salieron de la iglesia para convertirse en administradores, los prostíbulos de aquel tiempo. ¿En qué momento y por qué la iglesia dice, ¿sabéis qué? Ya está. Hasta acá llegamos. Paramos. ¡Ay! Ya ganamos. ¡Prostitutas! ¡Condenémoslas ahora! Todo eso será explicado a la vuelta de esta breve pausa comercial. Explícalo usted. La pregunta del millón, si también le iba a la iglesia en su relación comercial y antiética y haciéndose los locos con los prostíbulos y finalmente con el negocio del sexo, considerado todavía uno de los pecados capitales en tanto a la lujuria, ellos decidieron cortar estos lazos y hoy día condenarlo. ¿Por qué? La vuelta de chaqueta, weón, ni un político. ¿Hoy día no siguen con ese negocio? Hasta lo que sabemos, no. Yo creo que ahora, si es que son clientes, tampoco lo sabemos, pero a dudar, digamos. Bueno, finalmente, ¿por qué deciden cortar los lazos? Por esto. Experts estimate that for nearly 1,000 years, the man upstairs and the ladies of the night were co-workers. But that all changed in the early 16th century, when the Protestant Reformation called the Catholic Church's sexy sideline into question. I am to listen to the voice of God. When Henry VIII forced the separation of the Church of England from Rome, the Catholic Church re-examined its ways and closed shop on the brothels. While prostitution was no longer good for PR, it certainly helped fund the church's rise to power. It just goes to show you never know where you'll find sex for sale. Notable documental, amigos míos. Sencillamente, le salió competencia, la iglesia consideraba que era pecado separarse. El rey en aquel entonces decide, yo voy a crear mi propia iglesia en donde sí me puedo casar de nuevo. Y la gente pensó, chucho, en realidad yo puedo ser más libre de aquello que dicta la iglesia. Y de ahí el negocio se vino abajo y tuvieron que volverse a ponerse moralistas. Pero para el caso ya eran unos millonarios que tienen plata, digamos, para regalar y repartir y que ojalá lo hicieran, sobre todo que es sexo cochino, ganado por el pecado, según ellos. Ahí está, la relación de iglesia.